Controladores lógicos programables. Los controladores. Es posible que se requiera el control para una máquina de perforación automática, para comenzar a bajar el taladro cuando la pieza de trabajo esté en la posición. Comenzar a perforar cuando el taladro llegue a la pieza de trabajo. Detener la perforación cuando el taladro haya producido la profundidad del agujero. Retraiga el taladro y luego apáguelo y espere a que se coloque la siguiente pieza, y así repetitivamente. Bueno, acá pueden ver un taladro automático y necesita un sistema de control. Acá pueden ver el esquema. Entonces acá pueden ver un punto, que significa un switch o un conmutador que hace un contacto, que se cierra cuando se pone la pieza de trabajo en posición, que puede ser por ejemplo una madera. Cuando la madera se ubica ahí, hay un switch que hace un contacto y da una señal al controlador que ya se ha puesto la pieza de trabajo. También se puede agregar un contacto, un conmutador para que el controlador sepa cuándo el taladro ha llegado a contactar con la pieza. Y otro contacto conmutador para que el controlador sepa que ya perforó correctamente la pieza. Entonces hay un proceso aquí aquí hay un proceso que se puede controlar. Otro ejemplo, se podría usar otro sistema de control para controlar el número de artículos que se mueven a lo largo de una cinta transportadora y dirigirlos a una caja de embalaje. Las entradas de tal sistema de control pueden provenir de interruptores que están cerrados o abiertos. Por ejemplo, la presencia de la pieza de trabajo puede indicarse moviéndose contra un interruptor y cerrándolo, u otros sensores como los que se usan para la temperatura o los caudales. Es posible que se requiera que el controlador haga funcionar un motor para mover un objeto a alguna posición, o para activar o desactivar una válvula o quizás un calentador. Bueno, aquí abajo pueden ver el ejemplo de cómo las personas que trabajan en esta cinta transportadora que lleva estos frutos están seleccionando por el color, por su tamaño, y eso podría controlarse en un sistema que automáticamente haya un sensor que detecte la presencia de la fruta que entra en esta cinta transportadora, y cuando la fruta pasa por el sensor, entonces el sensor le dice al controlador que mueva este deflector o esta tabla para poder hacer pasar hacia otro camino el fruto. Si el fruto no tiene el tamaño o el color que deseamos, este deflector no se moverá y el fruto pasaría directo. Pero si este deflector se mueve, podría separarlo hacia una caja. ¿Qué forma podría tener un controlador
Para la máquina perforadora automática podríamos cablear los circuitos eléctricos en los que el cierre o la apertura de los interruptores provocaría el encendido de motores o la activación de válvulas. Por otro lado, como resultado podríamos tener un relé que cierra o abre contactos que a su vez conecta la corriente a un motor y hace que el taladro gire. Se podría usar otro interruptor para activar un relé y conectar la corriente a una válvula neumática o hidráulica, lo que da como resultado que se cambie la presión para impulsar un pistón en un cilindro y por lo tanto la pieza. Bien, acá tienen un relé, este es un relé pequeño para soportar 220 voltios, 3 amperios, 10 amperios. Pero acá abajo tienen el relé industrial. El relé industrial tiene más capacidades, soporta mayores voltajes y trabaja con mayores amperajes también. Y acá arriba tienen el esquema del relé. Aquí tienen los contactos, normalmente cerrado, NC, normally closed, NC, que está cerrado en este lado, está haciendo contacto. Y acá abajo, normalmente abierto, NO, normally open, que aquí no hay contacto, está normalmente abierto. O sea que si no hay alimentación a este relé, a este solenoide, si no hay ningún tipo de alimentación, el relé por defecto está cerrado aquí arriba y acá abajo está abierto. Pero ¿qué pasa cuando este solenoide se alimenta con un voltaje que le puede dar el controlador? Se ingresa un voltaje y el solenoide, que es un enrollado de cable, produce por ese cable produce una corriente, y el paso de esa corriente produce un electromagneto, que es un imán que va a atraer esta barra metálica, la va a traer aquí, va a pegarse esta barra al solenoide y de esa manera la barra va a hacer contacto con el contacto de abajo y el contacto de arriba va a quedar abierto. Cuando se deja de pasar corriente por el solenoide, este electroimán o este electromagneto, si ya no tiene un voltaje, una corriente que pase por aquí, simplemente el imán se apaga y regresa a su posición normal, que es hacer el contacto hacia arriba, gracias a este resorte que siempre lo tiene pegado hacia arriba. Bueno, acá también pueden ver el esquema de circuito, esquemático. Aquí pueden ver que esta bobina que ven aquí es el solenoide. Y esta línea de acá es el contacto. En este momento está normalmente abierto porque no hay ningún contacto. Cuando yo cierro este switch, le ingreso corriente por el solenoide y este contacto se cierra. Y una corriente pasará hacia el motor. Muy bien. Sistemas controlados por relé. Bien, y aquí tienen el relay, el contactor NO, normalmente abierto, normally open, que significa que es normalmente abierto,
En español debería ser NA, normalmente abierto, pero siempre van a encontrar este símbolo NO, que es Normally Open, normalmente abierto. Lo único que hace aquí es indicar que si no hay ninguna corriente por el solenoide, por la bobina, este contactor, este relay está siempre abierto. O sea que no hay conexión entre los dos bordes. Sin embargo, si tienen una línea en el medio, quiere decir que es normalmente cerrado, NC, Normally Closed. Normalmente cerrado indica que el relay, el contactor, si no tiene ninguna alimentación por su bobina, ninguna corriente por su bobina, siempre estará cerrado. Y aquí a la derecha tienen estos redondos, son símbolos que son relay coil, que es la bobina del relay. Entonces, si pasa corriente por esta bobina, quiere decir que el relay o contactor cambiará su estado. Si es abierto, cambia a cerrado, y si es cerrado, cambia a abierto. Siempre y cuando pase una corriente por esta bobina. Los sistemas controlados por relé son sistemas cableados. La figura muestra los elementos básicos de un relé simple. Cuando se activa una corriente para fluir a través del solenoide del relé, los contactos normalmente cerrados se abren y los contactos normalmente abiertos se cierran. Bien, acá a la derecha tienen el ejemplo. Este es un diagrama. Acá tienen un pulsador. Acá tienen relay, pero esta es la bobina del relay. Y acá tienen el contacto del relay, el relay propiamente dicho. Y es NO, normalmente abierto. Y esta podría ser una válvula. O podría ser un motor. Esta es la salida. Y acá a la derecha tienen la energía. Por eso dice Power Rail, el riel de energía. Entonces, este pulsador está abierto, no hay contacto. Por lo tanto, no pasa ningún tipo de corriente por la bobina del relay. Y si no hay ninguna corriente por la bobina del relay, este contacto que está normalmente abierto no cambiará su estado, entonces seguirá abierto, NO, normalmente abierto. Por lo tanto, no pasará ninguna corriente por esta válvula y no activará nada. Pero cuando yo presione este pulsador, voy a hacer que esta línea sea continua y va a pasar corriente por la bobina del relay, por el solenoide del relay. ¿Y qué va a pasar? Va a activar este relay y va a hacer que de normalmente abierto pase a cerrado. Y cuando esta línea se cierra, hace que esta válvula reciba energía. Y esta válvula va a tomar una acción. Eso quiere decir que es un circuito que sirve para activar con un relay. Pueden activar un motor o una válvula. La secuencia de eventos se lee desde la línea horizontal superior hacia abajo. Entonces tienen que leer de arriba hacia abajo. Bien, acá tienen otro ejemplo. Un dibujo de control más habitual se muestra en la figura que tiene el relé encendido por un momentáneo interruptor de botón NO, normalmente abierto. Los contactos 1 enganchan el interruptor de botón de modo que cuando el botón se detiene todavía haya conexión a la alimentación del relé. Ok, expliquemos la línea superior. Recuerden que se lee de arriba hacia abajo.
la línea superior, aquí hay un pulsador. Acá tienen la bobina del relay. Y esta bobina de relay sirve para el contacto 1, relay 1, y también sirve para el relay 2. Ok, repito, esta bobina de relay sirve para activar el relay 1 normalmente abierto y el relay 2 normalmente abierto. Bien, entonces mientras que este pulsador Start esté apagado, no hace contacto, entonces no pasa ninguna corriente por esta bobina del relay. No pasa ninguna corriente. Por lo tanto, el relay 1 sigue abierto y el relay 2 también sigue abierto. Bien, entonces el relay 1 abierto, relay 2 abierto. Y por lo tanto no pasa ninguna corriente por esta válvula, por este solenoide de una válvula. Entonces no funciona nada. Cuando pulsas Start, cuando este pulsador hace contacto, pasa corriente por la bobina. Entonces, esta bobina activa el relay 1 y activa el relay 2. Repito, esta bobina, cuando presionas Start, esta bobina pasa corriente por esta bobina y activa el relay 1 y el relay 2. Si el relay 1 se activa, entonces cambia su estado de abierto a cerrado y entonces pasa una corriente por aquí. Pasa una corriente por aquí. ¿Y qué pasa si sueltas Start? Si sueltas este pulsador Start, como sigue pasando la corriente por el relay, por la bobina del relay, entonces así sueltes Start, así Start esté sin contacto, sigue pasando corriente por la bobina del relay. Entonces el relay número 2 sigue cerrado y sigue enviando corriente por esta válvula, por este solenoide de una válvula. Entonces los contactos 1 o el contactor 1 engancha el interruptor de botón, de modo que cuando el botón se detiene todavía haya conexión de alimentación al relé. Entonces este circuito es clásico para usar un pulsador y que no necesites apretar el pulsador siempre. Simplemente que lo apretes un momento, lo sueltes, pero el sistema sigue funcionando. Entonces el sistema se mantiene funcionando. Hay contacto aquí abajo, pasa bobina por el relay, pasa corriente por la bobina del relay. Por lo tanto, activa también este relay y pasa corriente hacia el solenoide de una válvula. Y si quieren detener la operación, porque esto va a seguir funcionando para siempre, pueden presionar este pulsador de acá que es Stop, que como estaba junto lo presionan, entonces se va a separar y ya no estaría pasando corriente por la bobina y se apaga este relay que estaba cerrado, se queda en abierto porque ya no hay corriente por su bobina y el sistema se detiene.
Sistemas controlados por relé. Bueno, este es otro ejemplo. Pueden ver de arriba hacia abajo es la lectura. Veamos la parte de arriba. Es el mismo circuito que el ejemplo anterior. El circuito que nos ayuda a usar un pulsador. Presionan Start solo por un momento, luego lo sueltan. Y en ese momento que apretaron Start, porque solo es un pulsador, pasa corriente por la bobina relay, que al mismo tiempo activa este relay 1, que estaba normalmente abierto, ahora se cierra. Y como se cierra, por más que sueltes Start, por más que esté abierto Start, sigue pasando corriente por la bobina relay. Pero este relay también controla el relay, el contactor 2, y también controla el relay contactor 3. Por lo tanto, si este relay estaba cerrado, se volverá abierto. Y si este relay estaba abierto, se volverá cerrado. Entonces, si antes estaba prendida la luz roja, ahora se prende la luz verde. Entonces, esta luz roja que estaba acá con un contactor cerrado se abre, entonces la luz se apaga porque ya no hay corriente que pase por ella. Pero este contactor que estaba abierto se cierra y prende la luz verde. Green light. Se prende la luz verde. También está el pulsador de stop. Lo presionan para que ya no pase corriente por esta bobina. Por lo tanto, este contactor se abre, este queda encerrado y este queda en abierto. Y se vuelve a prender la luz roja. Obviamente estas solo son indicadores, son luces, pero se podría conectar acá motores o cualquier otro tipo de elemento de salida. Sistemas controlados por microprocesador. En lugar de cablear cada circuito de control para cada situación de control, podemos usar el mismo sistema básico para todas las situaciones si usamos un sistema basado en microprocesador y escribimos un programa para instruir al microprocesador cómo reaccionar a cada señal de entrada, digamos interruptores, y dar las salidas requeridas a, por ejemplo, motores y válvulas. Por lo tanto, podríamos tener un programa de la forma: si el interruptor A se cierra, hacer que la salida del circuito se prenda para encender un motor. Y si el interruptor B se cierra, darle la salida para encender una válvula. Entonces ese ya es un código que da órdenes a un sistema controlado por microprocesador. Al cambiar las instrucciones en el programa, podemos usar el mismo sistema de microprocesador para controlar una amplia variedad de situaciones. Por ejemplo, una lavadora doméstica moderna utiliza un sistema de microprocesador. Algo muy parecido, o básicamente es una computadora. Pero luego veremos las diferencias. Por ejemplo, hay sensores que ven el nivel de agua dentro de la lavadora. Hay sensores que ven la temperatura del agua. También hay sensores como balanzas que pesan cuánta ropa hay en la lavadora. En base a eso pueden saber cuánta agua usar, cuánto tiempo controlar para hacer el proceso de lavado, cuánto tiempo enjuagar, etcétera, etcétera. Y también el microprocesador puede hacer que el tambor de la lavadora gire a cierta velocidad y se abren y cierran válvulas para ingresar agua o botar agua. Es un sistema de control por microprocesador.
El controlador lógico programable. Un controlador lógico programable, PLC, por sus siglas en inglés, PLC, es una forma especial de controlador basado en microprocesador, que utiliza memoria programable para almacenar instrucciones e implementar funciones como lógica, secuenciación, temporización, conteo y aritmética para controlar máquinas y procesos. Bueno, acá pueden ver un PLC pequeño, el PLC logo de Siemens. Y acá tienen un pequeño esquema del PLC. Tiene inputs, que son las entradas donde entran los sensores, y outputs, que son las salidas que entran los actuadores, que pueden ser motores, válvulas. Y las entradas, que son los sensores, son sensores de temperatura, sensores de nivel, sensores de caudal. Y este PLC también se basa en software. Necesita de un programa que ustedes pueden ingresar al PLC para que actúe de la forma que ustedes quieran. En el PLC que ven aquí arriba pueden ver unos pequeños contactos que serían algunas entradas y salidas. Puede implementar fácilmente cambios a medida que los cambios se implementan en el software en lugar de modificaciones de hardware más complejas, que serían el caso con un sistema de retransmisión. Es decir, trabajar en software es más fácil hacer los cambios. Se puede ampliar fácilmente agregando nuevos módulos al PLC, mientras que el hardware cambia con sistemas de relés. Entonces a este PLC le pueden agregar módulos para que tenga más entradas, más salidas, de repente un sistema de comunicación. Se puede agregar más módulos. Son más robustos y confiables que los sistemas de relés. O sea que esta tecnología de microprocesador es mejor que la tecnología cableada, la tecnología de relés. Así que el sistema de procesador es mejor. Son más compactos que los sistemas de relés. Compacto significa más pequeño. Es decir que implementar todo en tecnología de relés cableado ocupa más lugar que un sistema que simplemente traer este PLC, que ocupa menos espacio. Requiere menos mantenimiento que los sistemas de relés. El PLC funciona todo el año y el mantenimiento es mínimo, mientras que un sistema cableado tienes que ver que los cables estén en buen estado, que los contactos estén bien. Puede operar más rápido que los sistemas de relés. El tiempo de respuesta es mucho más pequeño. Es decir, que trabaja más rápido. El controlador lógico programable. Los PLC son similares a las computadoras, pero mientras que las computadoras están optimizadas para tareas de cálculo y visualización, los PLC están optimizados para tareas de control y en el entorno industrial. Así, cuando en comparación con las computadoras, el PLC son resistentes y están diseñados para soportar vibraciones, temperatura, humedad y ruido. La computadora personal común no está diseñada para entornos hostiles. Entonces, el PLC está diseñado para soportar altas temperaturas, bastante humedad, bastante ruido. Pero una computadora personal puede detener su operación repentinamente, se reinicia, le puede entrar un virus, a altas temperaturas empieza a fallar. Entonces PLC está más diseñado para soportar ambientes hostiles, trabajar al costado de un horno de cal para hacer cemento,
de trabajar en un ambiente demasiado frío y funcionará muy bien. Tener interfaz para entradas y salidas ya dentro del controlador. Los PLC en formato rack son fáciles de expandir para abordar un mayor número de entradas y salidas. O sea, un PLC de fábrica tiene un número determinado de entradas y salidas, pero se le puede aumentar con un módulo adicional que puede expandir el número de entradas y el número de salidas. Se programan fácilmente y tienen un lenguaje de programación fácil de entender que se ocupa principalmente de la lógica y las operaciones de conmutación. Como consecuencia son más fáciles de usar. Esto es importante porque el PLC tiene un lenguaje bastante entendible. Sin embargo, las computadoras personales tienen una amplia variedad de lenguajes complicados, otros son fáciles, pero hay una amplia variedad. Pero para PLC está estandarizado su lenguaje de programación para que sea fácil y se pueda utilizar fácilmente. No son tan buenos en el almacenamiento y análisis de datos a largo plazo como las computadoras personales. El PLC no está diseñado para guardar datos o analizar datos a largo plazo. El PLC está diseñado más para actuar en el momento. Las computadoras personales son más propensas a fallar que los PLC, que tienen mayor confiabilidad. Como habíamos dicho, las computadoras personales se reinician en un momento inesperado, hay un error de software, un virus, muchas cosas pueden suceder, pero un PLC es más confiable porque una vez que está funcionando puede funcionar por años realizando las mismas operaciones sin reiniciarse, sin tener un problema inesperado. A eso se le llama confianza de que el dispositivo va a funcionar bien por mucho tiempo sin que intervenga el hombre. Entonces a eso se le llama confiabilidad. Bueno, el hardware. Normalmente un sistema PLC tiene los componentes funcionales de una unidad de procesador. Aquí en medio tienen el procesador. Memoria. Bueno, acá tienen la memoria. Unidad de fuente de alimentación. Acá tienen la fuente, el power supply, que es la fuente de alimentación. Sección de interfaz de entrada y salida. Aquí tienen entrada, input y acá output, son las salidas. Ok, entrada y salida. Ya saben que en el input están los dispositivos de entrada que son los sensores, los contactos, y en la salida están los elementos que son otros contactos que activan motores, válvulas, son actuadores y tienen interfaz de comunicaciones. La interfaz de comunicaciones es para comunicarse con otros PLCs o comunicarse con una computadora u otro dispositivo. Entonces el PLC no actúa solo, a veces puede actuar en base a comunicaciones con otros PLCs u otros dispositivos. La unidad de procesador o unidad de procesamiento central CPU es la unidad que contiene el microprocesador. Esta unidad interpreta las señales de entrada y realiza las acciones de control de acuerdo con el programa almacenado en su memoria, comunicando las decisiones como señales de acción a las salidas. En otras palabras, el procesador es el cerebro.
La unidad de fuente de alimentación es necesaria para convertir el voltaje de corriente alterna en corriente continua, que es un voltaje bajo necesario para el procesador y los circuitos en los módulos de interfaz y salida. Entonces nosotros sabemos que la fuente de poder recibe una alimentación de 220 voltios o mayor en la entrada, es corriente alterna, y la tiene que convertir a corriente continua, por ejemplo a 50 voltios o 60 voltios para alimentar un PLC, y todas las partes que necesitan trabajar en corriente continua. El dispositivo de programación se utiliza para ingresar el programa requerido en la memoria del procesador. El programa se desarrolla en el dispositivo y luego se transfiere a la unidad de memoria del PLC. Entonces no olviden el dispositivo de programación, que aquí abajo nos explica el dispositivo de programación. Este es el dispositivo de programación y nos dice que se utiliza para ingresar el programa a la memoria. Entonces cuando nosotros queremos darle un nuevo programa al PLC, se utiliza un dispositivo de programación que le ingresa ese programa nuevo a la memoria del PLC. Bueno, acá a la derecha pueden ver un hardware de PLC. Aquí estos contactos verdes son las entradas y las salidas. Por acá pueden ver un circuito integrado por el procesador, la memoria. Acá hay un cristal que es el que provee el reloj para que pueda funcionar el procesador. Bueno, tienen aquí algunos dispositivos, circuitos integrados que actúan como el buffer de salida o de entrada. Bueno, acá pueden ver unos LEDs también, amarillo, verde, rojos, que indican el estado del PLC. Y pueden ver acá un conector. Este conector permite ingresar por aquí el programa. Este conector, que es un conector serial. Este conector serial se conecta a una computadora personal para ingresar por ahí un programa que le va a dar las órdenes de cómo actuar. Bueno, el hardware, la unidad de memoria, es donde se almacena el programa que contiene las acciones de control que debe ejercer el microprocesador y donde se almacenan los datos de la entrada para el procesamiento y la salida. Entonces, repito, la memoria donde se almacena el programa. Y ese programa tiene todas las instrucciones de cómo debe actuar el PLC. Las secciones de entrada y salida son donde el procesador recibe información de dispositivos externos y comunica información a dispositivos externos. Por lo tanto, las entradas pueden ser interruptores u otros sensores como células fotoeléctricas, sensores de temperatura, sensores de flujo o similares. Y las salidas serían bobinas de arranque de un motor, válvulas solenoides o cosas similares. Entonces recuerden, las entradas son sensores generalmente y las salidas son actuadores. Los dispositivos de entrada y salida pueden clasificarse como señales que emiten señales discretas, digitales o analógicas. Bueno, acá a la izquierda tienen el ejemplo de digital o discreto, que es una secuencia de unos y ceros y solo tiene dos estados, o es 1 o es 0, no hay estados intermedios. Y esa secuencia de unos y ceros serían información. Entonces,
solo hay dos estados, o bien es 0 o bien es 1. De esa forma se le llama señal digital, o en este caso señal discreta. Y acá a la derecha en rojo tenemos la señal analógica, que es que tiene bastantes valores, ¿no? De 0 a, en este caso, a 120. De 0 a 120 tiene muchos valores intermedios, que puede estar el 10, el 100, el 115, 119. Y acá también, ¿no? De 0 a menos 120 también hay bastantes valores. Es una señal analógica. Pero en la vida real no se puede estar monitoreando siempre esta señal analógica de forma continua. Lo que hace el procesador es lo que está aquí en el medio, tomar muestras cada cierto tiempo de esta señal analógica. Entonces entra, realmente esto es lo que se hace, ¿no? Cada cierto tiempo tomar una muestra de la señal analógica. Entre cada muestra hay una información en medio que se pierde, pero mientras más corto sea el tiempo entre muestra y muestra, se tendrá una señal bien parecida a la señal analógica ideal que está aquí en rojo. Pero repito, en la vida real esto es lo que se hace, se toman muestras cada cierto tiempo de la señal analógica. La interfaz de comunicaciones se utiliza para recibir y transmitir datos en redes de comunicación, desde o hacia otros PLC remotos. Muy bien, acá tienen por ejemplo un PLC a la izquierda, un PLC a la derecha, los dos pueden comunicarse a una computadora y los dos PLCs estarían también conectados a otros dispositivos. Acá tienen un chasis de entrada y salida que le dé información a los dos PLCs, un HMI que es una pantalla que también sirve de entrada porque tiene un teclado, puede ser un teclado manual, mecánico, un teclado táctil, y también envía información a los PLCs y este variador de frecuencia que también se conecta con los PLCs. Entonces los PLCs con su módulo de comunicaciones pueden hacer y pueden comunicarse con otros dispositivos. Este es un modelo redundante en que si este PLC falla, el PLC de la derecha sigue controlando el robot, el variador, la pantalla y las entradas y salidas. Pero esta computadora controla el hecho de que solo deba hacer funcionar uno a la vez, un PLC a la vez. Si el de la derecha falla, el de la izquierda deberá funcionar, y si el de la izquierda falla, el de la derecha deberá funcionar, y siempre el sistema estará funcionando. Pero ¿cómo hacen para comunicarse con otros dispositivos y con esta computadora? Necesitan un módulo de comunicaciones. Entonces acá tienen el sistema supervisor, esta es la red, el PLC1 y el PLC2 con su sistema de comunicación pueden comunicarse entre ellos y también pueden comunicarse con el sistema supervisor. El PLC1 le dice al PLC2: yo estoy trabajando, tú no trabajes. Y el PLC2 le dice al PLC1: está bien, en caso de que ya no reciba respuesta de ti, quiere decir que te malograste, entonces empiezo yo a funcionar inmediatamente. Así como una computadora personal puede conectarse a internet, puede conectarse a una red, así como así como a veces jugamos en red con nuestros compañeros, los PLCs también pueden trabajar juntos en una red. Pero para eso necesitan un sistema de comunicación y eso se le agrega con un módulo.
Arquitectura del PLC. Un PLC generalmente consiste en una unidad central de procesamiento, un CPU, que contiene el microprocesador del sistema. También necesita de la memoria y los circuitos de entrada y salida. Se puede considerar efectivamente como una unidad que contiene un gran número de relés, contactores, temporizadores y unidades de almacenamiento de datos independientes. Sin embargo, estos no existen físicamente en el PLC, sino que se simulan mediante el software. Entonces un PLC tiene hardware y software. La capacidad de almacenamiento de una memoria se especifica por la cantidad de palabras binarias que puede almacenar. Si el tamaño de la memoria es de 256 palabras, puede almacenar 256 por 8 igual 2048 bits. Si se usan palabras de 8 bits. Y 256 por 16 sería 4096 bits si se usan palabras de 16 bits. El término byte se usa para una palabra de longitud de 8 bits. Los tamaños de memoria a menudo se especifican en términos del número de ubicación de almacenamiento disponibles. Con un K se representa el número 2 elevado a la 10, es decir, 1024. Por lo tanto, una memoria de 4 kilobytes puede almacenar 4 por 2 elevado a la 10, que sería 4096 bytes. Entonces, en cuestiones de computación y memoria, la K no significa 1000, significa 1024, 2 a la 10. Y mega no significaría 1.000.000, sino sería 2 a la 20. Una memoria de 50 kilobytes sería 51.200 bytes, porque sería 50 por 1024. Unidad de entrada y salida. La unidad de entrada y salida, ES, entrada y salida, o IO, Input Output, en un PLC proporciona los circuitos para la interfaz entre el sistema y el mundo exterior, lo que permite que las conexiones se realicen a través de canales de entrada y salida a dispositivos de entrada como sensores y dispositivos de salida como motores o solenoides. También es a través de la unidad de entrada y salida que los programas se ingresan desde un panel de programas. Cada punto de entrada y salida tiene una dirección única que puede ser utilizada por la CPU. Es como una hilera de casas a lo largo de un camino. El número 10 podría ser la casa utilizada para una entrada de un sensor en particular, mientras que el 45 podría ser la casa utilizada para la salida de un motor en particular. Es decir, cada entrada y cada salida están direccionadas. Cada una tiene una dirección. Y esa dirección la conoce el CPU. El CPU es el cerebro. Los canales de entrada y salida proporcionan funciones de aislamiento y acondicionamiento de señal para que los sensores y actuadores a menudo puedan conectarse directamente a ellos sin la necesidad de otros circuitos. Por ejemplo, acá tienen el bus de entrada y salida del PLC, el bus, pero para una entrada que es input hay un optoaislador o un optoacoplador. Este optoacoplador o este optoaislador separa de forma segura el circuito del PLC con el mundo exterior. Y el buffer es un circuito o un dispositivo que puede adaptar la señal de la entrada para proveerlo de forma correcta al PLC. Y si acá tienen una salida, un canal de salida, lo que hace el PLC es enviar una orden, y acá hay un latch
que permite adaptar esa señal para la interfase. Y la interfase finalmente tiene acá un controlador que puede ser un relay, un transistor, un triac, que activa la salida. Bueno, acá tienen un PLC, tiene acá a la izquierda los módulos. Acá tienen el módulo que tiene en medio. Este módulo es el de CPU y memoria. Acá tienen la fuente de poder en color morado. Tienen la fuente de poder. Y acá en celeste y rojos tienen los módulos. Tienen módulos de comunicación aquí, módulos de entrada, módulos de salida. Unidad de entrada y salida. El aislamiento eléctrico del mundo externo generalmente se realiza mediante optoaisladores. El término optoacoplador también se usa a menudo. Acá tienen el diagrama de un optoacoplador. Acá tienen un LED infrarrojo y un fototransistor. Si por acá pasa una corriente por el LED infrarrojo, emite una señal infrarroja y el fototransistor recibe y se activa y hace pasar corriente por esta parte. Entonces es una especie de puente óptico, pero si pueden ver acá está eléctricamente aislado. Lo único que conecta este lado de la izquierda con el lado de la derecha es la señal infrarroja. La figura muestra el principio de un optoaislador. Bueno, aquí también pueden ver un optoacoplador industrial. Y acá a la derecha ven el optoacoplador en circuito integrado. Pero el optoacoplador industrial es este de aquí, que hace un aislamiento eléctrico. Entonces, si por X motivo el lado izquierdo sufre una sobrecarga de energía, esa energía nunca pasará hacia el lado derecho. Está eléctricamente aislado. El acondicionamiento de la señal en el canal de entrada con aislamiento permite que se le suministre una amplia gama de señales y puede estar disponible en un rango de entradas con un PLC más grande, como señales digitales discretas de 5 voltios, 24 voltios, 110 voltios y 240 voltios, es decir, encendido y apagado. Es probable que un PLC pequeño tenga solo una forma de entrada como 24 voltios. Unidad de entrada y salida. Los canales de salida permiten que las salidas del PLC estén disponibles en una forma adecuada para conexiones directas a circuitos externos. Las salidas se especifican como el tipo relé, tipo transistor o tipo triac. Bueno, acá arriba tienen el símbolo del relé. Una salida del PLC puede estar basada en relé, también puede estar basada en transistor, o abajo en este otro símbolo puede estar basada en triac. Si recordamos aquí arriba este diagrama en la salida, este driver relay es el a lo que nos referimos. Puede ser salida transistorizada, puede ser con triac o puede ser con relé. El tipo relé, la señal de salida PLC, se utiliza para operar un relé y puede cambiar corrientes del orden de pocos amperios en un circuito externo. El relé no solo permite que corrientes pequeñas cambien a corrientes mucho más grandes, sino también aísla el PLC del circuito externo. Entonces ven aquí el relé finalmente también aísla eléctricamente el circuito. No hay una conexión
eléctrica entre la bobina y el contacto propiamente dicho. Ahí hay un aislamiento eléctrico. Sin embargo, los relés son relativamente lentos para operar. Las salidas de relé son adecuadas para conmutación de corriente alterna y corriente continua. Pueden soportar altas corrientes de sobretensión y transitorios de voltaje. También tenemos el tipo de salida de transistor. Usa un transistor para cambiar la corriente a través de un circuito externo. Esto proporciona una acción de cambio considerable más rápida, o sea que el transistor actúa más rápido. Sin embargo, es estrictamente para la conmutación de corriente continua y se destruye por sobrecorriente y alto voltaje inverso. Entonces este transistor, si se le alimenta con más voltaje del debido, se quema, se destruye. Para protección se utiliza un fusible o una protección electrónica incorporada. Los optoaisladores se utilizan para proporcionar aislamiento. Entonces habíamos visto que este transistor puede tener un fusible por seguridad y también puede tener un optoaislador. Como aquí podemos ver, tienen el transistor, pero la base del transistor no es una conexión eléctrica cableada, sino es una señal que en la base recibe una señal óptica, una señal infrarroja. Y las salidas de TRIAC son optoaisladores para aislamiento. Pueden usarse para controlar cargas externas que están conectadas a la fuente de alimentación de corriente alterna. Es estrictamente para operación de corriente alterna y se destruye muy fácilmente por sobrecorriente. Los fusibles se incluyen casi siempre para proteger tales salidas. Entonces el TRIAC sí puede usar corriente alterna, pero es sensible a altas corrientes. En resumen, y el relé trabaja para corriente continua y corriente alterna. El transistor para corriente continua solamente y el TRIAC para corriente alterna solamente, pero a corrientes altas se puede destruir. Bueno, el transistor también a corrientes altas se puede destruir. Con un PLC pequeño todas las salidas pueden ser de un solo tipo, a 240 voltios, corriente alterna y 1 amperio. Sin embargo, los PLC modulares se pueden acomodar una gama de salidas mediante la selección de los módulos que se utilizarán. Abastecimiento y hundimiento, lo que en inglés es sourcing and sinking. Los términos abastecimiento y hundimiento se utilizan para describir la forma que los dispositivos de corriente continua, DC, se conecten a un PLC. Con el abastecimiento, utilizando la dirección del flujo de corriente convencional como positiva a negativa, un dispositivo de entrada recibe corriente del módulo de entrada. Es decir, el módulo de entrada es la fuente de corriente. Con el hundimiento, el sinking, utilizando la dirección de flujo de corriente convencional, un dispositivo de entrada suministra corriente al módulo de entrada. Es decir, el módulo de entrada es el sumidero de la corriente. Si la corriente fluye desde el módulo de salida a una carga de salida, se le llama abastecimiento. Si la corriente fluye del módulo de salida desde una carga de salida, se le denomina hundimiento. Bueno, por ejemplo, aquí pueden ver, este es el módulo de entrada, input module. Si el PLC o este módulo de entrada le da la energía al sensor, se llama abastecimiento. Pero
si a este módulo de entrada el sensor es el quien le da la energía, se llama hundimiento. De la misma forma, en la salida, si el módulo de salida del PLC le da la energía al actuador, se llama abastecimiento. Pero si el actuador es quien da la energía al módulo de salida del PLC, se llama hundimiento. Los programas. Para usar con PLC se pueden escribir varios formatos de programas. Para facilitar a los ingenieros sin grandes conocimientos de programación escribir programas para PLC, se desarrolló la programación en escalera, ladder. La mayoría de fabricantes de PLC adoptaron este método de escribir programas. Sin embargo, cada uno tendió a desarrollar sus propias versiones, por lo que se adoptó un estándar internacional para la programación ladder. Y de hecho, todos los métodos utilizados para programar los PLCs. El estándar publicado en 1993 es la Comisión Electrotecnia Internacional IEC. IEC 1131-3, ahora conocida como IEC 61131-3. La última edición, con fecha del 2013, es una extensión compatible de la versión anterior. Los lenguajes de programación IEC 61131-3 son diagramas de escalera o ladder, LAD. También está la lista de instrucciones IL, Instruction List, diagramas de funciones secuenciales SFC, texto estructurado ST y diagramas de bloques de funciones FBD. Son 1, 2, 3, 4, 5. 5 lenguajes de programación. El estándar incluye una biblioteca de funciones preprogramadas y bloques de funciones. Tenga en cuenta que una función es el término utilizado para un cálculo preprogramado. Por ejemplo, una función que proporciona el valor promedio de 2 entradas. Mientras que el término bloque de función se utiliza cuando las entradas se evalúan y dan un valor hacia una salida. Estas son partes de un programa de control que están empaquetado para que pueda usarse en diferentes partes del mismo programa o en diferentes programas. El estándar IEC da definiciones formales para que cada parámetro de entrada y salida, para que los bloques de función diseñados puedan interconectarse fácilmente con diferentes programadores. Bueno, los programas, 2 de los idiomas son en texto, es decir, texto estructurado y lista de instrucciones. Es decir, de los 5 idiomas, de los 5 lenguajes de programación, 2 son basados en texto. El texto estructurado y la lista de instrucciones. Acá ven un ejemplo aquí arriba, como son listas de instrucciones, son texto. Por lo que se ingresan en el dispositivo desde un teclado, una línea a la vez. Los otros idiomas o lenguajes de programación son los diagramas de escalera, ladder, y el diagrama de funciones secuenciales y diagramas de bloques de funciones. Todos son gráficos. Los otros 3 son gráficos: ladder, diagramas de funciones y diagramas de bloque de funciones. Por lo que se puede construir un programa con elementos gráficos en la pantalla del dispositivo de programación. Bien, acá pueden ver el ladder, que es en español escalera, por eso tiene forma de escalera, ladder. Entonces, de los 5 lenguajes de programación, 2 son basados en texto y 3 son basados en gráfico. El estándar IEC 61131 cubre el ciclo de vida completo de los PLCs.
En la parte 1 del estándar está la definición de terminología y conceptos. En la parte 2, requisitos de equipo electrónicos y mecánicos y pruebas de verificación. En la parte 3, los lenguajes de programación. Ya conocemos ladder, diagramas de funciones secuenciales, diagrama de bloques de funciones, texto estructurado y lista de instrucciones, los 5 lenguajes. Y bueno, también dentro de la parte 3 se especifica más de esto. En la parte 4, orientación sobre la selección, instalación y mantenimiento de PLC. En la parte 5, instalaciones de software necesarias para la comunicación según especificaciones de mensajería de fabricación, MMS. 6. Comunicaciones a través de instalaciones de software de bus de campo. También es comunicaciones, módulos de comunicaciones. 7. Programación de control difuso. Esto es FUSI, control difuso. 8. Directrices para la implementación de lenguajes de programación. Por ejemplo, IEC 6.11.31.6 cubre los métodos de programación para PLC y IEC 6.11.31-5 se ocupa de comunicaciones. Entonces, el guión que está al final te indica 6, la parte 6 es comunicaciones y guión 5, parte 5 es comunicaciones. Si fuera guión 3, hablaría de los lenguajes de programación y si fuera guión 2, los requisitos de equipos electrónicos y mecánicos. Obviamente, si fuera guión 1, la definición general y terminología. Programación de PLC. Los dispositivos de programación portátiles normalmente contienen suficiente memoria para permitir que la unidad retenga los programas mientras se transporta de un lugar a otro. Es decir, que el PLC, una vez programado, tiene una memoria que, aunque el PLC se apague, esta memoria es una memoria flash que sin alimentación aún guarda y almacena el programa sin ningún problema. Es probable que las consolas de escritorio tengan una unidad de visualización con teclado completo y pantalla. Es decir, cuando quieres programar un PLC, obviamente necesitas un teclado, una pantalla para ver los gráficos o las instrucciones que le estás dando. Las computadoras personales son ampliamente utilizadas para programar un PLC. Una ventaja es que el programa se puede almacenar en un disco duro o en un CD y hacer copias fácilmente. La computadora está conectada al PLC mediante cableado Ethernet, RS232, RS485 y RS422. Entonces, la forma en que una computadora se comunica con un PLC, la forma en que una computadora se comunica con un PLC para poder programarlo es usando, por ejemplo, puede ser cable Ethernet, RS232, RS485 o RS422. Los fabricantes de PLC tienen software de programación para sus PLCs. Mitsubishi tiene MelSoft. Siemens tiene Simatic Step 7. Ese es el software que se utiliza para realizar el programa y transferirlo al PLC Siemens. Y Rockwell Automation, que es la marca de un PLC, que es la marca de un fabricante de PLCs, tiene RS Logix. A toda la familia de PLC Allen Bradley, que también son fabricados por Rockwell Automation. Bien, aquí está la bibliografía. Pueden ver el libro que usé para tener toda esta información. Bolton,
Controladores lógicos programables, sexta edición.